Gracias, diputada presidenta. Nuevamente, continúo en la línea de lo que venía diciendo en relación a cómo el Poder Ejecutivo, a través de la creación de este decreto, violenta nuestra Constitución Política en su artículo 24, ya esto ustedes lo han confirmado, violenta el principio de reserva de ley y además también la Ley de Protección de Datos, al hacer uso de la herramienta que ya mis compañeros diputados que me han antecedido han mencionado, Tableau Public, y que no solamente lo mencionan ustedes, no solamente hace mención el oficio que leyó la señora presidenta, sino que también la misma Defensoría de los Habitantes lo incluye en su informe y lo incluye en la página 6.16, donde dice: durante la entrevista se indicó a la Defensoría de los Habitantes que la herramienta de visualización de datos que se utilizó fue Tableau Public misma, que trabaja en una versión pública gratuita, sin licencia, la cual no permite descarga, solo visualización pública de los datos, y cuyo alojamiento está en Massachusetts, Estados Unidos, y que, de acuerdo al informe que ustedes nos remiten a nosotros en la página 10, habla del alojamiento de datos personales en servidores en el extranjero y cómo también violenta la ley de protección de datos. Creo importante también decir y hacer mención que nuestra ley creo que es bastante clara y amplia al respecto en relación a la protección de datos y, bueno, muestra de eso en nuestra Constitución Política que ya hemos leído acá. Pero además de eso, cuando se habla de interpretación, que nuestra compañera diputada ha sido insistente en relación a esto, hay varios principios que también, bajo los cuales ustedes se rigen a la hora de hacer interpretaciones, y que la primera de ellas es que no son arbitrarias, ¿verdad? Sino que, como bien ustedes lo han dicho, están fundamentadas en bloques de legalidad y de constitucionalidad, y que el texto es además bastante claro, no hace falta interpretación de nuestra Constitución Política y el derecho fundamental de los costarricenses a su intimidad. Además de esto, yo sé que al gobierno PAC, y hay que decirlo, le gusta jugar con lo que es interpretaciones, y eso nosotros lo tenemos bastante claro y lo hemos visto a través de estas muy largas administraciones del gobierno PAC. Pero además de eso, y para mí una de las reglas más claras y contundentes, es que las normas de rango inferior, decretos, no pueden ir contra las superiores, es decir, nuestra Constitución, ni siquiera en sus interpretaciones. Y eso, siendo yo psicóloga, no abogada, a mí me queda muy claro. Yo quisiera también referirme al artículo 3 del decreto y la naturaleza jurídica que establece. Dice lo siguiente: la unidad presidencial de análisis de datos será una unidad de nivel político estratégico que asesora directamente al presidente de la República y su despacho. Ejercerá una función permanente y dependerá de la Presidencia de la República, quien velará porque la OPAT cuente con los recursos logísticos y humanos necesarios para su adecuado funcionamiento. Este artículo, para mí también, al lado del artículo 7, que ya ustedes han confirmado que lo que hace es generar obligatoriedad a las instituciones para transferir información, para dar información, y que precisamente es a raíz de eso que empiezan a levantarse las alertas, porque parte de las denuncias que teníamos nosotros en nuestros despachos era precisamente lo que nos informó la diputada presidenta a través del oficio de la institución, que se niega a brindar información sensible, porque tiene muy claro que nuestra Constitución Política no le otorga ese permiso al Poder Ejecutivo de forma ilimitada, sino que debe pasar por un debido proceso judicial para poder tener acceso a la información, o que debe existir una ley que se lo permita. Pero tengo que decir que para mí una de las cosas más preocupantes, y que ahora también se hizo mención del mal uso de los datos, aquí no es la forma en que se utilizaron los datos o no, es el hecho del intento de tener acceso ilimitado a
la información sensible de los y las costarricenses, sin entrar por el fondo a ver qué se hizo con esa información, que ya esta comisión tendrá sus conclusiones, vuelvo y repito, pero sí creo que sin necesidad de entrar por el fondo a ver qué se hizo con los datos, que ya sabemos que los publicaron en estas herramientas internacionales y que se utilizado estas herramientas internacionales para hacer análisis de estos datos, sin entrar por el fondo del uso o mal uso de la información, se violenta un principio, se violenta nuestra Constitución política en su artículo 24, se violenta el principio de reserva de ley que un día sí y otro también el gobierno PAC intenta pasarle por encima a este primer poder de la República en materia de creación de legislación y de reformas de ley. Señora diputada, me parece muy importante, digamos, aportar que la norma fue creada para proteger al ciudadano de la transferencia de sus datos. Y quisiera compartirle un ejemplo que curiosamente me di cuenta visitando El Salvador en tiempos, digamos, del informe OPAT, días antes, y es que en El Salvador un gobierno extranjero le solicita la base de datos biométrica al gobierno salvadoreño y este la transfiere a otro estado. Entonces, vea qué interesante, porque si no se crea un precedente, si no se deja absolutamente claro que esto es absolutamente ilegal, podría permitir que, digamos, en un momento posterior, nuestros datos se transfieran a un gobierno extranjero y eso es peligrosísimo para cada uno de los habitantes de este país. Y por eso, exacto, y por eso las instituciones que están, digamos, ahí para velar por nosotros deben hacer su trabajo. Y me parece que es importante para esta comisión asegurarse que estas instituciones tengan las condiciones para hacer su trabajo, porque los datos personales no es un tema de moda, es un tema esencial, es un derecho fundamental del cual puede depender nuestra democracia y eso es importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias.